Fiscalía allana Hospital del IES de Milagro por investigación de supuesto tráfico de influencias en venta de insumos médicos. Quito pasará semáforo amarillo a partir del 3 de junio, así lo anunció el alcalde Jorge Yunda. Alcaldesa Cintia Viteri asegura que Guayaquil ya no reporta muertos por COVID-19, fuera del promedio normal en los últimos 7 días. Incautan en Hong Kong 217 kilos de cocaína procedentes de Ecuador. Se trata del mayor cargamento decomisado en esa ciudad china. En lo internacional, en Perú, detienen a más de 20 personas que celebraban una fiesta de cumpleaños, pese a la cuarentena. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Martes 26 de mayo, amigos televidentes, buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Tenemos completa información de lo que ocurre en Ecuador y el mundo. Adriana. Muy buenas noches a todos, así es, iniciamos informando que decenas de documentos y equipos informáticos fueron incautados tras un allanamiento ejecutado en el Hospital IES de Milagro, esto dentro de una investigación por presuntos actos de corrupción en la compra de insumos médicos. Así, esto se ejecutó en medio del hermetismo de agentes fiscales y retuvieron a 2 funcionarias para las respectivas investigaciones. Tras el colapso del sistema de salud pública provocado por la pandemia, empezó la cacería de brujas. Allanaron un hospital del IES en Milagro dentro de la investigación por un supuesto tráfico de influencias en la venta de insumos médicos. Verificación de indicios asociativos al hecho que está investigando la Fiscalía General. De manera paralela fueron a varios domicilios, oficinas comerciales y demás dependencias del IES. Diferentes tipos de indicios que de acuerdo a la señora fiscal provincial y al fiscal de caso están levantados. Durante la diligencia, agentes de la Fiscalía incautaron equipos informáticos, documentos y dinero en efectivo. Una indagación que lleva un compañero aquí de Administración Pública. Esa información está la señora fiscal provincial, el compañero le va a dar detalles de información. Nosotros 10 fiscales estamos colaborando con este operativo. Cuando sea público ustedes lo van a saber. No es público el tema de los actos de corrupción que se han vivido en las diferentes instituciones públicas. Referente a la investigación no puedo dar declaraciones, la ley me lo prohíbe. Las funcionarias que van con los uniformados están colaborando. Crece así la lista de hospitales bajo la lupa. En Guayaquil se mantienen abiertas varias investigaciones en torno al manejo de las compras públicas en los hospitales Seibos del IES y Guasmo Sur del Ministerio de Salud. Es la mano dura que, al parecer, quiere aplicar el nuevo Consejo Directivo. Informó Jorge Escobar. Y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, señaló que esa ciudad cambiará a semáforo amarillo a partir del 3 de junio. El burgomaestre indicó que la medida regirá en la capital con ciertas restricciones. Conozcamos cuáles son. En medio de la expectativa por saber si se cambia o no el semáforo en Quito a amarillo, esto para el retome paulatino de las actividades, el alcalde de la capital, tras reunirse con el COE cantonal, anunció la decisión. Pidamos al COE nacional un cambio de color en los siguientes 8 días. Esto recae en el miércoles 3 de junio. Es decir, desde esa fecha, Quito podrá cambiar de color de semáforo de rojo a amarillo, pero será un amarillo modificado. Con ciertas especificaciones para nuestra ciudad capital. La decisión se adopta basada en ciertas recomendaciones, aseguró. El señor ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, quien le ha dicho al Consejo Metropolitano y le ha dicho a la ciudad que el sistema sanitario, si bien es cierto, está trabajando en su máxima potencia, no se ha desbordado, y a decir del señor ministro en forma fehaciente, no se desbordará el sistema sanitario en la ciudad capital. Pues el titular de la cartera de salud aseguró que Quito ya pasó el pico de contagios y que pese a ello está preparado el sistema de salud, aunque por hoy se encuentre a tope. Y no debe asustar que haya 7 camas, que haya 8 camas, que haya 12 camas o que hayan 4 camas para una población tan grande, porque la mayoría de la gente no va a necesitar y porque estamos preparados. Ceballos además recalcó que no hay una subida drástica en cuanto a las defunciones en Quito, pero ¿qué implicaría un amarillo modificado para la capital?
teletrabajo para servidores públicos, actividades productivas bajo protocolos de bioseguridad y hasta con el 50% de su personal, reapertura de locales comerciales hasta con el 30% del aforo permitido, toque de queda desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana y reanudación paulatina y controlada del transporte público. Informó Marilyn Jaramillo. Y continúan los esfuerzos de las autoridades municipales para evitar más contagios de COVID-19 en Guayaquil. La alcaldesa Cynthia Viteri estuvo en el sur de la ciudad y allí nuestro compañero Julio César Saona acompañó en un recorrido a la funcionaria, quien aseguró que las medidas de bioseguridad se mantienen en la urbe porteña. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se concentró en el sur de la urbe, específicamente en la cooperativa Unión de Bananeros, frente a la semana cumplida con un puerto principal con semáforo amarillo. Ella expresaba: ¿qué resultados tenemos hasta el día de ayer? Que hay 7 días en la ciudad de Guayaquil donde han habido 0 muertos por encima del promedio normal. 7 días. Eso es un gran alivio para esta ciudad. Respecto al tema del aeropuerto, Viteri aseguró que no comparte la idea de que el mismo se reactive el 1 de junio. Frente a esto, las autoridades municipales tienen una postura. Hemos llegado a acuerdos, estamos esperando que el COE nacional responda hoy. Nosotros pedíamos 30 días, es decir, un mes, pues ya ha anunciado la ministra que puede ser entre la segunda y tercera semana de junio, que podrían venir los vuelos nacionales. ¿Con eso qué ganamos? 3 semanas más. 3 semanas más donde ciudades hermanas habrán pasado ya el pico de contagios. Y que se continúan realizando los acercamientos con la comunidad. Los implementos necesarios para combatir el COVID-19 son entregados a las familias de varios sectores de Guayaquil. Ahora estamos en el Guasmo Sur, 4.000 cajas de alimentos completas, con el kit adicional de desinfección, médicos, fumigación, atención para mascotas, vienen también veterinarios, comida para mascotas, mascarillas. Cuando llegamos a un lugar llegamos con todo. Llegamos a las 200.000 kits entregados desde el inicio de esta pandemia y junto con ello el anuncio de la alcaldesa de que llegaremos a 300.000, de manera que todo el mes de mayo y parte de junio seguiremos atendiendo a los sectores más pobres de la ciudad de Guayaquil. Hoy estamos en algunos bloques de Unión de Bananeros en el Guasmo, en el sur de la ciudad. Informó Julio César Saona. Lomas de Sargentillo es otro de los cantones en la provincia del Guayas que pasó a semáforo amarillo. Por otra parte, Yaguachi tiene previsto cambiar a amarillo la próxima semana. Lomas de Sargentillo en la provincia del Guayas es otro de los puntos, el cual cambia el color del semáforo. Desde este martes 26 de mayo, su color ahora es amarillo. Según el alcalde de la localidad, luego de realizar las pruebas necesarias, los análisis, ahora el cantón regresa a una nueva realidad. Por supuesto, con las medidas adecuadas. Por decisión del COE cantonal que se reunió el día viernes 22 de mayo, se tomó la decisión del día de hoy ya pasar al color amarillo. Los distintos negocios y comercios del lugar deben contar con lo necesario para funcionar, es decir, la bioseguridad por encima de todo. También pues tenemos que resaltar el tema económico, la crítica situación económica que atraviesan nuestros ciudadanos a no poder realizar sus labores, a no poder realizar su actividad productiva, y esa es la causa también por la cual abreviamos el tiempo para entrar al color amarillo, para que nuestros habitantes ya puedan desarrollar en mejor forma y con mayor tiempo sus actividades productivas. Pero también hubo movimiento en Yaguachi. Se alistan para cambiar el color del semáforo. Esto se daría la próxima semana. Que hoy se tomó la decisión para todos estos días, hasta el día lunes, comunicarle a las personas que tenemos que seguirnos cuidando, que simplemente tratamos de mejorar la economía para que se reactive el comercio, para que haya fuente de trabajo, pero que el peligro está latente. Informó Julio César Saona. Con el semáforo en amarillo, la reanudación de la actividad comercial en Santo Domingo es evidente. Diariamente se efectúan controles para que se cumplan con las normas de bioseguridad y así evitar un rebrote de COVID-19. Tras el paso del semáforo a amarillo, muchas de las actividades comerciales se reactivaron en Santo Domingo. El servicio de transporte urbano se realiza bajo estrictas normas de control.
En las calles se nota la presencia de muchas personas y los locales de diversos artículos abrieron sus puertas. Reducimos prendas en la parte de local, pusimos a 3 a 4 prendas. Aparte de eso pusimos las bandejas de seguridad con la alfombra. Tenemos gel antibacterial y también tenemos alcohol. Lo cotidiano o común fue reemplazado por procesos de bioseguridad, todo con el objetivo de evitar más contagios. Desinfectamos primero los pies, los zapatos y luego desinfectamos al cliente. Luego cogemos, se prueba la prenda, si le gusta automáticamente se la lleva o caso contrario no le haya quedado, igualmente desinfectamos la prenda que se puso y la ponemos en este caso, la colgamos aparte para que en este caso se salga un poco el aire del alcohol. Uno de los sectores que más esperaba la reactivación era el ganadero. En la feria de comercialización de Azogán, la más grande del país, se categorizó por días el uso de las instalaciones. Tengan esa seguridad, pues que no hay el contagio uno con otro. Hoy realmente el día de ayer se abrió la feria, ayer se abrió con categoría con destino a Camal, hoy van terneros, van a finca y creo que la gente ya está emprendiendo que estamos dando la seguridad para que vengan y nos visiten aquí a la Azogán. De acuerdo a quienes están a cargo de la misma, se han duplicado las expectativas en cuanto a comercialización. Las instituciones creo que nos están apoyando para que esta feria se siga manteniendo abierta y así vamos a dar una economía a cada una de las personas que nos visitan. Me parece bien que se estén tomando todas las medidas porque no sabemos cómo viene esta pandemia. Es un enemigo invisible que estamos enfrentando en estos momentos. Esperemos que pronto se acabe esto. Vale recalcar que para prevenir que no se incumplan las reglas establecidas, diariamente se realizan controles, ya que de existir un rebrote de COVID-19, el semáforo regresaría a rojo. Desde Santo Domingo informó Gisela Moreira Lor. Además, le contamos que la ciudad de Loja se reactiva poco a poco. Las instituciones públicas atienden de manera segura, mientras que el sector hotelero está preparado para reanudar la atención al público. En Loja se continúa con el semáforo amarillo. Las cosas han cambiado. Se observa mucha más aglomeración de personas en instituciones para realizar pagos como en el municipio de Loja, aunque la ciudadanía sabe las medidas de bioseguridad. Con mascarilla, guantes y el protector ocular, sino que ahorita como está para mano más estorba, no nos podemos golpear ahorita, eso no lo utilizo. Más adelante, en la empresa pública CNT, por ser el primer día que brinda atención, varias personas han acudido a realizar pagos y consultas. Su gerente señala que se han tomado las medidas necesarias. El día de hoy prácticamente ya habilitamos el servicio al cliente, pero hemos estado trabajando prácticamente al 100% en lo que es parte técnica. Acudimos hasta uno de los hoteles de la ciudad, que es el primer hotel bioseguro que cuenta con todos los protocolos, desde su personal hasta cuando sirven los alimentos. Ricardo Rivadeneira, gerente del lugar, señala que se basaron en normas altamente seguras, muy diferentes al que establece el Ministerio de Turismo. Pues la idea es que si queremos reactivar sea desde arriba, no desde abajo. Que sean políticas desde arriba, desde el hecho de que los hoteles que funcionen no solo en Loja, en el Ecuador, vengan con una normativa alta, no una normativa baja, porque el resultado va a ser desastroso si solo ponemos el tema de mascarilla y guantes. Se vienen tiempos difíciles y la seguridad en cada uno de los lugares prima para poder salir. En Loja informó Marcela Constante Brito. Y ahora les contamos que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, visitó Babahoyo y Pueblo Viejo en la provincia de Los Ríos. Allí participó de la entrega de créditos de Ban Ecuador y de Kix Alimentos y además constató del funcionamiento del albergue temporal de Pueblo Viejo. En la ciudadela Solbrisa 1 de Babahoyo, los ciudadanos salieron a las puertas de sus viviendas a recibir los kits alimenticios de manos del vicepresidente Otto Sonnenholzner y su comitiva de autoridades locales. La entrega fue para aproximadamente 100 familias. Hoy aquí en Babahoyo, en este barrio que merece ya urgente que culminemos el tema del relleno que está pendiente. Por lo menos mientras esté aquí seguiré empujando para que se haga esta obra tan necesaria que le cambiará la vida de la gente de este sector. En este mismo sector, Ban Ecuador realizó la entrega simbólica de 2 créditos por $15.000 cada uno para la reactivación agrícola. Claro, ahora que el petróleo ya se nos está acabando, tenemos, como le digo al vicepresidente, el petróleo verde, que esa es la ayuda para el plato del pueblo ecuatoriano.
De Babahoyo, el vicepresidente se trasladó al cantón Pueblo Viejo, donde junto al alcalde constataron el funcionamiento del centro de aislamiento temporal para pacientes COVID con síntomas leves, aunque solo hay un paciente en el lugar. En este cantón también se entregaron kits de higiene y alimentos. Llegamos a San Juan, al sector La Poza, con el alcalde y el señor vicepresidente a entregar kit de alimentos. El alcalde Marcos González entregó al vicepresidente las llaves de la ciudad como un reconocimiento a su gestión. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Asesinan con múltiples disparos a un ciudadano dentro de su vehículo. Ocurrió en el cantón Durán, provincia del Guayas, y según testigos, 2 hombres lo estaban esperando en una motocicleta. Los atacantes utilizaron trajes de bioseguridad para cometer el crimen. Eran 2 hombres en una motocicleta en actitud sospechosa, que habían pasado por ese barrio de la Ciudadela Panorama del cantón Durán por varias ocasiones. Los sujetos esperaron que llegara ese automóvil y al instante abrieron fuego. El señor, yo cuando ya salí acá afuera ya estaba baleado y lo intentaron llevar al hospital, pero yo creo que no alcanzó. Una moto roja y 2 personas vestidos como forense. La víctima fue trasladada a un hospital donde los médicos aseguraron que ya había fallecido. Se trataba de Jonathan Jaramillo Valle, de 34 años. El crimen fue captado por una de las cámaras del sector y no ocultaron sus rostros con cascos, sino con trajes de bioseguridad. Esa es la manera de ellos de ocultarse, pero tenemos unos buenos indicios para poder dar con estos sujetos. Se puede visualizar que están grabados y de acuerdo a las investigaciones vamos a dar con estos victimarios. Uniformados de criminalística realizaron el levantamiento de más de 15 indicios balísticos. Los proyectiles ingresaron hasta por las puertas del automotor. Las hipótesis se manejan de acuerdo a la investigación. El señor tenía su empresa aquí. Parece que le estaban esperando. Por su parte, la Dinastel comenzó las investigaciones para determinar el móvil de este hecho violento, que sorprendió a muchas familias que habitan en este populoso sector, que solo escucharon los disparos y luego los gritos de los familiares del occiso, informó Charlie Pisa. Las autoridades de Hong Kong anunciaron la incautación de 217 kilos de cocaína escondidos en el motor de un avión procedente de Ecuador. Se trata del mayor cargamento descubierto desde el año 2012 en esa ciudad china. La droga fue encontrada en 8 contenedores. En $32 millones estaría valorado el cargamento de droga que salió de Ecuador y que fue detectado e incautado durante una investigación policial ejecutada en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Los 217 kilos de cocaína estaban dentro de un motor de avión que se encontraba en el interior de un contenedor de transporte que llegó a la terminal aérea en marzo pasado, pero que recién fue inspeccionado esta semana. Los oficiales de aduana sospecharon, ya que los motores de avión rara vez se envían desde Sudamérica al continente asiático. El receptor de la mercadería era el propietario de una empresa comercial que se estableció en abril pasado, pero que nunca se presentó a recoger la carga. Después de abrir, la maquinaria se encontró en un compartimiento secreto dentro de la cámara de convulsión, donde se hallaron los paquetes de droga, indicó el superintendente Barry Chung Jingmin de la Oficina de Investigación de Drogas de la Aduana. El tráfico de drogas está tipificado como un delito grave, con una pena máxima de cadena perpetua y una multa de más de $600,000, informó Maite Morán. Bueno, y en Perú, agentes de la policía ingresaron a un hostal donde más de 20 personas participaban de un cumpleaños, en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus. Los mismos fueron detenidos y multados. A continuación, un informe de ATV, canal afiliado a la red de noticias Albavisión. Cumpleaños número 22 de su amiga era más importante que la vida misma. Han dejado todo listo, la comida, hay bocaditos, hay guachipa, hay una actividad, hay licor ahí. El hostal Sol de Huachipa fue intervenido en medio de la fiesta y 23 personas pasaron del baile y la celebración a la detención.
La carne estaba a medio hacer y las cajas de cerveza vacías. Se le carga, él se le carga. Yo no he negado nada. ¿Cómo se va a hacer en el hotel? Sol de Huachipa. Sol de Huachipa, hay una actividad militar ahí. La presencia policial, ha dejado todo listo, la comida, hay bocaditos, inclusive a la tabla de presencia policial. Aquí los vemos a todos formar filas con la debida distancia social que olvidaron al bailar y luego fueron trasladados en buses hasta la dependencia policial de Huachipa. A todos ellos los multaron con 370 soles por quebrantar el toque de queda. En nuestro segmento Prueba de Vida, conozca la historia de Montserrat Chung, otra sobreviviente de COVID-19. Transporte público se reanuda de a poco en Guayaquil. Son 62 rutas de la reactivación que operan en la urbe porteña. Transporte público se reanuda de a poco en Guayaquil. Son 62 rutas de la reactivación que operan en la urbe porteña. Seguimos informando, queridos televidentes, y ya en nuestro segmento Pruebas de Vida. Montserrat Chung actuó con tranquilidad tras recibir un diagnóstico poco alentador sobre su caso con el COVID-19 y nos revela que durante su recuperación siempre sintió una fuerte carga espiritual. Conozcamos su historia. No des tu brazo a torcer, te lo pido. Para Montserrat Chung no hubo una antesala de la enfermedad, algún otro síntoma que alertara sobre la presencia del COVID, sino que el ahogo apareció directamente. Nos fuimos al Guasmo. Hoy, pero en el hospital fue una odisea. Harta gente. Entonces, ahí pasé, fue un día y una noche, pero fatal, porque no había cama, pues. En esos momentos requería oxígeno urgente. Estuvo acompañada de una amiga que fue su gran apoyo, aparte de su esposo. Y ella me dice, mira que te diagnosticaron, me dice COVID. Y el médico dice que tú estás en la última etapa ya. Bueno, yo lo tomé calmada, porque en ese momento como que yo vi una luz, alguien me cogió de la mano. Alguien, pero no era nadie. Las noticias eran negativas, sin embargo ella nunca se desesperó, pues sintió una carga espiritual durante los 8 días que estuvo internada. Por todo lo que pudo evidenciar, le pide a la gente colaboración en esta pandemia. A lo mejor muchas personas dicen, no, yo no me voy a enfermar, pero cuando se enfermen o quizás se les enferme un familiar, ahí es a donde ellos van a hacer conciencia, pero ya sería demasiado tarde. Ahora tienen que hacer conciencia. Informó Adriana Peralta. Bien por Montserrat y su familia, pero queremos seguir conociendo más historias alentadoras. Por tanto, puede escribirnos al número de WhatsApp 096-958-5650. Y como siempre, un fuerte abrazo para todos. Tenemos más noticias enseguida con Charles. Muchas gracias, Adriana. Y de a poco se va reactivando el transporte público en Guayaquil. Por el momento son 62 las rutas de reactivación que operan en la urbe porteña. Carlos Julio Gurumetti con los detalles. Por este populoso sector conocido como la entrada de la 8 al noroeste de Guayaquil, circulan 12 rutas de la reactivación, las mismas que ofrecen servicio al personal que labora en las áreas que han sido aprobadas por el COE cantonal para funcionar. A los buses le hemos ya dispuesto de que ellos en la parte anterior del parabrisas pongan la ruta y el recorrido. Vamos a poner ya aquí la señalética para que con sus respectivas rutas para que la ciudadanía pues ya sepa y se colune en el sector que debe de ser. Desde muy temprano, agentes de la ATM, policías y militares se instalaron en el lugar para controlar que las líneas que por allí circulan cumplan con las normas de bioseguridad y sobre todo que los pasajeros no tengan inconveniente a la hora de abordar una unidad. Necesitamos la colaboración de todos para evitar esto. Si no colaboramos todos, estamos mal, ¿no? Hay veces que la gente hay que obligarle que no quiere subir con la mascarilla, hay que decirle, no se los lleva a ellos. En la actualidad existen 62 rutas de la reactivación
que recorren varios puntos de la ciudad de Guayaquil. De poco a poco se irán incrementando. La capacidad de cada bus es del 30% y solo van personas sentadas. Una vez que la unidad cumpla con su recorrido, debe pasar por un proceso de desinfección. Lo que se ha es cortado recorrido. Por decirle, antes usted tenía una línea que recorría 3 horas y media. Eso ya no hay. Lo que hay, por ejemplo, que el mismo recorrido, pero se lo ha cortado y se lo ha dirigido a otro sitio donde existen demandas. Sobre el pedido de los moradores de la cooperativa Juan Montalvo en el norte de Guayaquil, quienes solicitaron la reactivación de la línea 116, el general Alama mencionó que de a poco se implementarán las rutas. En ese sector de Juan Montalvo, el día de hoy, ya entra reactivada la ruta 61, que traslada de ese sector hacia el centro de la ciudad. Esa ruta ya se reactiva el día de hoy. Nosotros vamos reactivando líneas, rutas de acuerdo a la demanda que se va presentando. Informó Carlos Julio Gurumendi. ¿Y qué pasa con el tránsito en Quito? Pues ahí se incrementa diariamente el número de vehículos en las calles, pese a las restricciones de movilidad, y según la Agencia Metropolitana de Tránsito, el mal uso del salvoconducto es un problema común. Hasta la fecha, 3.550 vehículos han sido retenidos por este motivo. La carga vehicular en Quito es casi a la que estábamos acostumbrados antes del confinamiento. Pese a que la ciudad se mantiene en semáforo rojo, la movilidad está en verde. Juan Manuel Aguirre, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, menciona que no solo es una percepción ciudadana. Ya no es una sensación el que haya más movilidad. Nosotros estamos todos los días en las vías, en las calles, y vemos que hay una carga vehicular bastante alta. Parece un día normal de la ciudad. Hay vías en las cuales hay el tráfico que normalmente había en la ciudad de Quito sin estar en el estado de emergencia. En nuestro recorrido desde el sur hacia el norte constatamos la presencia de más automóviles en las calles al cumplirse más de 2 meses de aislamiento. La autoridad de tránsito insiste que el mal uso de salvoconducto ha sido el problema desde el día 1. Hasta la fecha, 3.550 vehículos han sido retenidos por este motivo. Vemos que en los salvoconductos mezclan todo, que transportan productos de primera necesidad, que transportan medicina, que transportan guantes, que transportan mascarillas, que elaboran elásticos. Es decir, se inventan todas las formas para tener esta libre circulación. Hay un abuso del salvoconducto. El alcalde Jorge Yunda también lo confirma. Señala que la ciudadanía se ha movilizado por necesidad sin importar las sanciones, y un alto porcentaje de conductores son reincidentes en las infracciones. Más de 270 multas diarias también a los vehículos que han hecho mal uso de este salvoconducto, cuando la autoridad lo que hace es especialmente frenar estas situaciones. Aunque en la ciudad se mantienen los controles en zonas conflictivas, hay sitios en los que se han reducido. Para el director de la AMT hay una baja por contagios. 49 agentes de tránsito están con COVID-19, 150 miembros en cerco epidemiológico y un agente fiscalizador falleció la semana pasada. Además, están a la espera de resultados de pruebas. En algunos puntos vamos a tener que radicalizar los controles y seguramente seguir exponiendo a nuestros agentes, pero esa es la labor que se nos ha encomendado. En la emergencia sanitaria en la ciudad, 14.600 vehículos han sido citados por varias infracciones. Informó Priscila Cadena. Y ahora les informamos que el 50% del personal del área administrativa de la Universidad de Guayaquil retomó sus actividades laborales. Según el rector de esa institución de educación superior, las clases virtuales podrían iniciar el 1 de julio. Bajo estrictas medidas de bioseguridad, el 50% del personal administrativo y de servicio que labora en la planta central de la Universidad de Guayaquil retomaron sus actividades desde las 9 horas hasta las 15:30. Tenemos un calendario de ingreso para que poco a poco vaya incrementándose al resto de facultades al 50%. Al personal le tomaron las pruebas rápidas de COVID-19. Son pruebas cualitativas, son estas pruebas que está pasando la universidad a todo su personal que está ingresando a elaborar el día de hoy. Uno toma la muestra y en 15 minutos está el resultado. Y sale positivo, tiene que regresar a su casa y tenemos que informar al Ministerio de Salud Pública y a los directivos de la Universidad de Guayaquil. Se marcaron los espacios de distanciamiento y quienes ingresaban debían desinfectar su calzado y sus manos. También les tomaron la temperatura. Que tengamos nuestros propios bolígrafos, que usemos nuestras propias cosas, vengamos con las mascarillas para
protección. Me parece que son unas medidas muy buenas para poder evitar el contagio de las personas que a lo mejor no lo tengan, pues no. Las autoridades universitarias indicaron que las actividades académicas se mantendrán suspendidas de manera presencial hasta que se den las condiciones para retomarlas. Las clases online podrían iniciarse el 1 de julio. Eso oportunamente será conocido a través de las vías oficiales de la Universidad de Guayaquil. Informó Roselena Vázquez. Dos de las grandes aerolíneas que vuelan en Ecuador y que fueron afectadas por la pandemia se someterán a una reestructuración para seguir operando. LATAM y Avianca ya tienen planificado cómo retomarán sus rutas una vez que se abran los aeropuertos del país el próximo 1 de junio. La reestructuración a la que se someterán las aerolíneas LATAM y Avianca está amparada en el capítulo 5 de la Ley de Quiebra de los Estados Unidos. Este es un proceso que nos permite reestructurarnos como compañía, reordenar nuestra deuda mientras tenemos la protección de la Corte para poder seguir operando de una manera lo más normal posible. Con el alivio financiero, las empresas planifican ya cómo retomarán sus actividades. En Ecuador, por ejemplo, tienen listos sus itinerarios para la reapertura de los aeropuertos, que será el 1 de junio. Nosotros hace algunos meses atrás presentamos un plan de conectividad bien agresivo y bien intenso en el país, abriendo operaciones en Coca, Manta y Santa Rosa. Queremos ir viendo cómo evoluciona esa demanda para ver cuándo abrimos qué base y con qué cantidad de frecuencia. En el caso de Avianca, las rutas dentro del país se retomarán de forma paulatina. El 1 de junio iniciamos con vuelos domésticos, conectando a las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta y el Coca. Ambas aerolíneas implementarán protocolos de bioseguridad bajo estándares internacionales y nacionales. Se recomienda también al pasajero evitar pasar por el counter de registro, por lo que deberá llevar su pase de abordar ya impreso. Ya dentro del avión, todos los asientos serán ocupados, por lo cual se obligará a los pasajeros a usar mascarillas. Los filtros de última tecnología que operan en los aviones garantizan una recirculación completa del aire cada 3 minutos. Entonces, estar dentro del avión y respirar dentro del avión es tremendamente seguro. Con los elementos de protección personal de cada pasajero es más que suficiente. En muchos casos, los pasajeros que tenían tickets comprados y no pudieron usar debido al confinamiento, las aerolíneas mantienen políticas de flexibilidad para que estos puedan ser usados sin pagar penalidad una vez reactivadas las actividades aéreas. Informó Carolina Azar. Por continuar en nuestra sintonía, informamos que alias El Francés fue encontrado sin vida y colgado dentro de su celda en la penitenciaría del Litoral, donde permanecía tras su detención el pasado fin de semana. Por su parte, la Policía Nacional investiga si esto se trataría de un posible suicidio o crimen. Veamos. La mañana del domingo fue arrestado en medio de un operativo que permitió incursionar hasta su domicilio, situado en una ciudadela del sector La Aurora, en el cantón Daule. La detención fue producto de una investigación por microtráfico y por la tenencia de armas de fuego, las mismas que eran alquiladas, aparentemente para el cometimiento de varios crímenes. Bueno, como todos sabemos, esta persona lideraba un grupo, una organización delictiva bastante peligrosa, muy bien organizada, que de alguna manera durante algún tiempo lideró el tema del microtráfico, el tema del narcotráfico, podría estar vinculado a situaciones de lucha de territorio, de ajuste de cuentas que degeneraron en muertes violentas, y eso obviamente generó una percepción de violencia y de inseguridad aquí en la ciudad. Luego de la audiencia de formulación de cargos se le dictó prisión preventiva de 30 días, pasó a la penitenciaría y en menos de 24 horas. Los guías del pabellón reportaron la presencia de su cuerpo colgado desde las vigas de la propia celda. Indiscutiblemente que nos llamó mucho la atención que esta persona en menos de 24 horas se haya suicidado. Nosotros como policía no cerramos la posibilidad de abrir una investigación para determinar si fue otra la motivación. Para los miembros de la Policía Nacional, las huellas recabadas en el sitio permiten establecer preliminarmente las causas del deceso. Nosotros como Policía Nacional mantenemos la hipótesis de que fue un suicidio. En la circunstancia que se le encontró, estaba suspendido. Estamos esperando el protocolo de la autopsia que ratifique que esa suspensión causó la muerte de esta persona, y es lo que nosotros como Policía Nacional mantenemos hasta ahora. Informó José Morales.
Y ahora les contamos que la Policía Nacional realizó varias investigaciones que permitieron esclarecer 3 muertes violentas registradas este fin de semana en Quito. Los crímenes se cometieron aparentemente por robo y durante riñas. Veamos. En las últimas horas, 3 casos se reportaron en varios puntos de la ciudad. El primero en el sector de Calacalí. Según un amigo del occiso, cuando estaban supuestamente fumando, se acercó un sujeto con puñal en mano, lo atacó al difunto, causándole un corte en el cuello. Aproximadamente a las 01:30, cuando el CISEC 911 alertó sobre un posible homicidio intencional. El hombre de 37 años perdió la vida. Aparentemente el homicidio respondería a un conflicto entre el difunto y el agresor. El sospechoso fue capturado. El mismo que había estado juntamente con otros amigos en el sector y una tercera persona se acercó, la apuñala y inmediatamente se da la fuga. El segundo caso se reportó en el sur de la capital. Un guardia de seguridad fue asesinado de 2 puñaladas. Agentes de la DINASED en flagrancia allanaron una vivienda donde ubicaron a los 2 presuntos responsables. Son adolescentes quienes guardaban en la vivienda la bicicleta, celular y documentos personales de la víctima. El homicidio se da por arma blanca. El señor ha sabido trabajar como guardia en una empresa de seguridad en el sector de Tumbaco. Los 2 menores fueron aislados y cuentan con prisión preventiva por 30 días por el presunto delito de homicidio. Esto se da por un robo. Finalmente, otro caso resuelto en el campo policial fue el que se reportó en el sector de Chillogallo. A un hombre de 23 años de edad lo encontraron sin vida en la sala de su casa. Fue visto libando con un amigo y luego escucharon un escándalo y el fatal desenlace. El presunto responsable del asesinato está detenido. Cuenta con 30 días de prisión preventiva. El dispositivo preventivo como el dispositivo investigativo inmediatamente se activaron para la ubicación y localización de la persona causante de este hecho. 3 casos con 5 detenidos, donde la policía determinó que actuaron bajo efectos de drogas y licor. En Quito informó Iván Casamen. Y en varios puntos del sur de Quito, uniformados del distrito Eloy Alfaro propinaron duros golpes contra la delincuencia organizada. Los operativos del eje preventivo permitieron decomisar desde licor artesanal, drogas y armas de fuego. Como que la delincuencia solita se cambió a semáforo verde, saltándose el amarillo y empezó a operar por las calles del sur de Quito. Ante las amenazas y riesgos eminentes, la policía también está en alerta. Los análisis del patrón de comportamiento delictivo apuntan a perfilar a potenciales delincuentes. Asidos sujetos a bordo de una motocicleta y armados no lograron escapar al accionar policial. En la aprehensión de ciudadanos que se dedican al asalto y robo de ciudadanos, a quienes se dedican a robo a motocicletas, a expendio de sustancias estupefacientes. Todo apunta a que andaban perfilando víctimas. Al parecer eran sacapintas, tenían los elementos como la motocicleta y armas. Los mismos que al ver la presencia policial proceden a darse la fuga. Y al momento de la revisión se encontró 2 armas calibre 22, la una sin munición y la otra con 2 munición sin percutir. Mientras en el sector de la Argelia, gracias a la colaboración de la ciudadanía, lograron ubicar un domicilio desde donde vendían licor sin ningún tipo de registro sanitario. Cerca de 800 litros fueron decomisados. El líquido, según la policía, ponía en riesgo la salud de los consumidores. Estos escándalos nos llevan a tener violencia social, porque prácticamente son riñas callejeras que lo que queremos evitar es que existan crímenes o violencia criminal. Mientras en el sector de la ferroviaria, labores de inteligencia permitieron identificar un vehículo que se movía transportando droga. En una caja de cartón encontraron 16 paquetes que contenían marihuana. El alcaloide estaba destinado para consumo interno y iba a ser distribuido en varios puntos del sur de la ciudad. Existen detenidos y fueron puestas a órdenes de la autoridad competente. Cerca de $30.000 está valorada esta droga. Armas, droga y licor decomisados en las últimas horas en medio de una emergencia sanitaria donde al parecer la ciudadanía que anda al margen de la ley como que se ha relajado y está retornando a la normalidad y a paso acelerado. En Quito informó Iván Casamen. 22:56 y continuamos. Pese a la contracción económica mundial debido a la pandemia, algunos productos de exportación como el cacao de fino aroma registraron un aumento del 20% en la demanda en Europa. Sin embargo, según el Ministerio de Agricultura, habría que analizar el comportamiento en el mercado en los próximos 3 meses. Para que no quede.
dedicado a la agricultura desde que tiene memoria y en los pies ha cosechado medio siglo en sus 3 cuadras. Aunque la pandemia confinó también las ventas bananeras de Leoncio, sus plantas de cacao le salvaron los muebles. En Cone, provincia de Guayas. Se sujetó en cambio el cacao un poco con el sistema de que si no lo comprábamos más que sea, pues dijo el dicho, a 140 y ahorita se mantiene a 120. En Yaguachi, el 70% de la población vive del agro y según la Unión de Organizaciones Campesinas, conformada por 1.200 productores en 8 provincias, la crisis fue una oportunidad. Su demanda europea aumentó en un 20%. Y que también generan endorfinas que permiten poder superar estos estados de estrés y ansiedad que se tienen por el confinamiento. En 2019 el país exportó 300.000 toneladas de cacao, cuyas ventas alcanzaron los 760 millones de dólares. Y esta es la oportunidad para entrar a esos nichos de producción orgánica de comercio justo. Solo en esta unión de organizaciones campesinas se exportan 2.500 toneladas al año, generando ventas por más de 6 millones de dólares. Un contenedor de 40 pies puede trasladar hasta 25 toneladas. Por ejemplo, 100 toneladas saldrán a Europa, específicamente a Holanda, la próxima semana. El 85% del consumo mundial de chocolate no es vía barra de chocolate, sino vía repostería. Y tenemos que ver qué pasa el segundo semestre, porque el segundo semestre sí tememos que si no hay una apertura de estas economías y si los pasteleros no abren sus pequeños locales, sí puede haber una baja en la demanda que eventualmente podría afectar en el precio. Mientras Ecuador diversifica sus mercados, Leoncio no se duerme en los laureles. Hace 4 años inició la sustitución de la mitad de sus plantaciones para optimizar la producción. 20, 30 mazorcas por mata. Y en cambio aquí en la producción de estos crones que dan, puede haber siquiera de unas 50 mazorcas. Es el agro y sus alcances, a diferencia del oro negro, fuente inagotable y sin embargo postergada de un urgente crecimiento sostenible. En Yaguachi, con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Cerca de 30.000 personas de escasos recursos que padecen de enfermedades catastróficas, especialmente niños y adultos mayores, recibieron asistencia médica gratuita en Guayaquil. Los beneficiarios se sintieron agradecidos al recibir además medicina natural para combatir sus enfermedades. En esta pandemia hemos ayudado a más de 10.000 personas a estabilizarse. Tenemos un trabajo social permanente de ayudar a más de 3.000 niños con capacidades diferenciadas, con autismo, con síndrome de Down, con parálisis cerebral infantil. En estos momentos hay gente de buen corazón. El doctor con sus productos nos ha ayudado bastante, nos los ha dado de manera gratuita. Y con esta noticia positiva finalizamos la emisión estelar, Adriana. Fuerte abrazo y una buena noche para todos.